¿Qué es juicio? Juicio es una operación mental por la cual se afirma o niega una idea con respecto a otra. El juicio personal o bien la habilidad de juzgar implica poder formular hipótesis y juicios provisionales. El juicio como pensamiento es la afirmación o la negación de una idea con respecto a otra, o también conocido como juicio psicológico. Con lo anterior dicho, el juicio es nuestra habilidad y herramienta para distinguir el bien y el mal. Ha sido desde nuestra crianza y el desarrollo de nuestras virtudes. Somos libres de decidir qué camino tomar, pero debemos juzgar a quienes se han separado de lo correcto. Pues claro, sin el juicio tendríamos que desaparecer constantemente esta línea del bien y el mal. Si dejáramos de juzgar las cosas malas, terminaríamos por aceptar algo que definitivamente no es correcto e introducirlo poco a poco en nuestro vivir como sociedad. Buenas tardes, mi nombre es Paola Alarcón Telles, yo vengo a presentar las características de juicio personal. Un juicio personal, pues es el análisis que te haces tú mismo, el análisis que te haces a ti. También se le conoce como juicio de valor. ¿Por qué? Porque el análisis que te haces bien puede ser bueno o bien puede ser malo, dependiendo del valor propio que te tengas, del valor que tú sientes que tienes. Esto puede venir a base de tu familia, tus amigos, de tus relaciones personales y así. Entonces, la fuente no siempre es confiable. ¿Por qué? Porque sea bien o sea mal, tú ves eso dependiendo de cómo lo ven los demás. Cuando uno va creciendo, cuando uno va aprendiendo, no aprende por sí solo, sino que las personas le dicen. Si a un niño le dices, ve y eso está mal, el niño todo el tiempo va a creer que eso está mal, hasta que pues su forma de pensar o cambie o alguien venga y le diga, es que no es totalmente normal. Entonces, pues nuestro juicio personal depende mucho de las personas con las que convivamos, las personas que nos cuidaron, pues la valoración que uno mismo se tenga, cómo haya crecido y pues ese tipo de cosas. La principal característica de este juicio personal es el valor que uno se tiene, el valor para decir yo creo que esto es correcto, yo creo que esto está bien. Entonces, pues creo que sería todo. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Kevin Antonio Barragán Ramírez y yo les voy a hablar sobre el juicio personal y sus elementos. Para empezar, el juicio es un pensamiento en el que se afirma o se niega algo que diga una persona. Según Aristóteles, el juicio es el pensamiento compuesto de más de una idea, pero dotada a la vez de una unidad especial que se logra por medio de la cúpula. En el juicio tenemos tres elementos, que es el sujeto, el predicado y la cúpula. En el primer lugar está el sujeto, y el sujeto dice que es el concepto del objeto del juicio, es decir, el concepto de quien se predica o se dice algo, en este caso podría ser el culpable. El predicado es el concepto que se aplica al sujeto, es decir, lo que afirma o niega el sujeto. Eso quiere decir que el predicado es la persona quien afirma o quien está a favor del sujeto, o sea, de lo que digan. Y la cúpula es aquello que establece que lo pensado en el predicado es propio o no es propio del objeto del juicio. Eso sería todo por mi parte, gracias. Bueno, yo les voy a hablar de la importancia que tiene un juicio personal. Es aquel que nos ayuda a tomar una decisión de afirmación o de negación en cualquier momento del día. Bueno, les daré un breve ejemplo de lo que puede ser un juicio personal. Bueno, cuando nosotros vamos a ir a algún lugar deseado, nosotros fijamos una ruta para poder seguir. Pero lo que nosotros no sabemos es que nos podemos llegar a encontrar en dicha ruta que nosotros fijamos. Al momento de que podemos ir caminando, conduciendo, nos podemos tener algunos percances, como cual a lo mejor una calle tapada o alguna manifestación, se están arreglando la calle, etcétera. Así que nosotros al ver que está alguna situación que nos afecta a nuestra ruta que destinamos, pues tomamos otra opción de poder agarrar.
otra calle, otro camino, y así nosotros estamos teniendo un pensamiento de afirmación y de negación. Y ahí es cuando nosotros estamos viendo la importancia que tiene un juicio personal, ya que estamos tratando de tomar una decisión en base a la afirmación y la negación. Juicio acompañadas de sus medios de prueba. Una vez celebrado el juicio, el juez, tras la valoración de las pruebas practicadas, procederá a dictar sentencias sobre el asunto referido. Existen 4 tipos de juicios: juicio civil, juicio penal, juicio contencioso administrativo y juicio laboral. El juicio penal, como nos indica nuestra ley de enjuiciamiento criminal, este procedimiento se puede abrir mediante denuncia, la cual debe ser interpuesta por cualquier persona física que haya contemplado un delito público o mediante querella, la cual, a diferencia de la denuncia, se presentará siempre por medio de procurador con poder bastante y suscrita por letrado. Este tipo de procedimiento tiene 2 fases: fase de instrucción, fase de juicio oral. El juicio civil, quizás este procedimiento sea el más conocido para la mayoría de personas. A diferencia del procedimiento penal, el ámbito civil siempre versa sobre reclamaciones entre particulares que tienen interés legítimo en el procedimiento. El juicio contencioso administrativo. Este tercer tipo es muy curioso, ya que una de las partes en el procedimiento siempre va a ser la administración pública y la otra una persona física o jurídica. Otra especialidad de este tipo de procedimientos es que antes de poder iniciarlo en particular, ha debido de agotar primero todas las vías administrativas previas posibles. En cuanto a su desarrollo, es muy parecido al procedimiento civil. Juicio laboral. El último procedimiento sería el laboral. Esta rama de derecho procesal es una encargada de regular nuestras relaciones en el ámbito de la actividad profesional, así como la seguridad social, por lo que no es muy difícil imaginar que en esta vía los jueces se van a encargar de dirimir nuestras cuestiones, como pueden ser en su mayoría despidos, jubilaciones, inspecciones de trabajo, etc. Este tipo de procedimiento siempre es público y se inicia a través también de la presentación de la correspondiente demanda ante el juzgado de lo social. El juicio es oral y las partes han de acudir a la celebración del juicio acompañadas de sus medios de prueba. Una vez celebrado el juicio, el juez, tras la valoración de las pruebas practicadas, procederá a dictar sentencias sobre el asunto referido. Bueno, retomando el tema de mis compañeros que ya les han estado hablando sobre lo del juicio personal, esto más que nada es una habilidad de juzgar, que implica el poder de formular hipótesis o juicios provisionales. Esto se ha considerado al juicio de una operación más importante de la mente, ya que se relacionan ideas ya sean negativas o positivas o entre ambas, ¿no? Entre ellas. También el juicio no es una sola acumulación de conceptos, ni tampoco una simple relación entre ellas, ¿no? Lo esencial de un juicio es la afirmación o negación, como ya les había hablado, que constituye entre estas diferencias fundamentales, con el concepto de que no afirma o no niega nada, ¿sí? Entonces, ya si el juicio personal lo basamos a lo que es arquitectura,
como ya nos decía, ¿no? Son ideas positivas o negativas. Y una de ellas, que empezaríamos hablando sobre negativas, es que nosotros como arquitectos, cuando realizamos una obra, ya sea una guardería, un fraccionamiento, una casa habitación, o cualquier obra, como ya les dije, cualquier obra, en todo hay un reglamento que nos tenemos que basar sobre ellos. Entonces, lo negativo entraría que si yo me llega un proyecto de una casa habitación y y para ello, como ya les decía, para ello hay un reglamento que nos tenemos que basar. Entonces, si yo no me baso en ese reglamento de casa habitación, ya entraría lo que es algo negativo para mí, ¿sí? Porque no me estoy basando en ese reglamento. Y lo positivo ya sería que yo, pues, como que yo agarrara mi proyecto, ¿no? Empiezo a hacer mi proyecto y pero ahí la diferencia es en que sí, me estoy basando en lo que me dice el reglamento, ¿sí? Como decir que tanto es en la sala, ¿no? Que tantos metros cuadrados es en la sala, en los baños, en la cocina, en el pasillo, en los cuartos, ¿sí? Entonces eso ya entraría en una idea positiva para mí. Entonces, esto es sobre lo que habla lo del juicio personal, ¿no? Es juzgar, solamente juzgar, que también se deriva lo que es las ideas positivas o negativas. Entonces, para mí es eso, ¿no? Un ejemplo, ya les puse lo de la casa habitación, ¿sí? Que que si no me baso al reglamento, ya es una idea negativa, y si me baso en mi reglamento, ya entraría como una idea positiva, ¿sí? Y ya sería esto.